Vamos a continuar con el panel de conversación. Seguridad ciudadana en Chile 2026-2030. Tecnología analítica de datos y coordinación comunitaria como pilares de confianza. En este panel se abordarán propuestas sobre seguridad ciudadana, rol de los municipios, analítica de video, gobernanza de datos, participación comunitaria y coordinación operativa. Invitamos al escenario a Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, quien será el encargado de moderar la discusión. Por favor, adelante. Raúl Leiva, vocero del comando de Janet Jara. Luis Cuellar, vocero del comando de Johannes Kaiser. Rafael Harvey, vocero del comando de Marco Enríquez Ominami. Enrique Basaletti, vocero del comando José Antonio Cast. Por favor, adelante, no sean tímidos, pueden ubicarse, no, como quieran, como se sientan más cómodos. Carlos Maldonado, vocero del comando de Evelyn Matei, Ernesto Barros, vocero del comando Harold May Nichols, y los recibimos a todos con un fuerte aplauso para este panel. Sean todos muy bienvenidos. Qué bueno que quedamos cerca de la agüita. ¿Se escucha? ¿Agüita? ¿Se escucha? Sí. Sí, Perfecto. Muy buenas tardes de nuevo. Seguimos entonces con este panel. Tenemos 49 minutos para poder hablar distendidamente. Sabemos que se hace poco, así que tenemos una estrategia, poner el reloj lo más grande. Ustedes no lo ven en el público, pero nosotros tenemos un reloj aquí amenazante que nos va a ir mostrando los tiempos. Vamos a ir haciendo preguntas que ya están preparadas. Las preguntas van a tener un tiempo de respuesta de 3 minutos cada una, para cada uno de ustedes, y vamos a ir respondiendo en el orden en que fueron seleccionados los candidatos en la papeleta de elección. Lamentablemente van a ser siempre el mismo orden, así que no va a haber cambios porque podría complicar más el proceso. Vamos a saludar entonces a quienes nos acompañan, la mayoría antiguos conocidos míos, por suerte, así que muy no tan antiguo, ¿no? Me siento muy cómodo en esta mesa, la verdad, porque son todos muy conocidos y nos hemos ido encontrando en distintas etapas de la vida y en distintos roles. Así que quiero darles la bienvenida. Vamos a ir al mismo orden. Raúl Leiva, vocero del comando Janet Jara. Raúl es abogado y diputado, pertenece al Partido Socialista, ha sido alcalde de Talagante y gobernador de la provincia de Talagante también, destacando por su gestión territorial y cercanía con la ciudadanía. En el Congreso, como diputado, ha impulsado iniciativas en seguridad y modernización del Estado. Bueno, ha sido presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Aportando una mirada práctica en los desafíos del sector. Como vocero del comando Janet Jara, combina su experiencia política y legislativa para proponer soluciones que integren prevención, fortalecimiento municipal y participación ciudadana en entornos más seguros. Sí, por favor, un aplauso para Raúl, que nos acompaña hoy día. Sí. El que lo redactó me hizo un gran favor, Daniel. Sí. El que lo redactó, sí, no fui yo. Favor, sí. Está claro que no. No, sí. Todo muy nada que no sea real. Rafael Harvey, vocero del comando de Marco Enríquez Ominami. Rafael es abogado, magíster en Derecho Penal y oficial del Ejército en retiro. Cuenta con más de 23 años de servicio, destacando en la reconstrucción del país tras el terremoto del año 2010. Ha sido jefe de seguridad privada, certificado por el OS10 y se ha especializado en derechos humanos y derecho penal. Como vocero del comando de Marco Enríquez Ominami, aporta disciplina operativa, jurídica y sensibilidad social, proyectando un enfoque integral para fortalecer la seguridad y la confianza ciudadana. Si le pedimos un aplauso también. Gracias, Daniel. Para Rafael, que nos acompaña. Gracias por la invitación. También nos acompaña Luis Cuellar, él es líder de seguridad del comando Johannes Kaiser. Luis es general en retiro del Ejército, ejerció altos cargos de mando, incluyendo la jefatura de la Defensa Nacional de la Araucanía, y su trayectoria le ha permitido proponer reformas para robustecer la inteligencia, modernizar la justicia penal y poner a las víctimas en el centro. Como líder de seguridad del comando de Johannes Kaiser, plantea medidas de impacto para enfrentar con decisión el crimen organizado. En este panel aportar experiencia militar y visión estratégica en políticas de seguridad. Sí, muchas gracias, Luis, por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. También nos acompaña Enrique Basaletti, vocero del comando José Antonio Cast. Enrique es general en retiro de Carabineros y fue jefe de la zona metropolitana Este y director nacional de apoyo a operaciones policiales, liderando operativos claves en la capital.
También ahí nos conocimos, fue director del DAC, de la Dirección de Análisis Criminal de Carabineros. Tras su retiro en el año 2021 se integró a los equipos republicanos de seguridad, acompañando a José Antonio Kast en viajes internacionales para conocer experiencias de control fronterizo y combate al crimen organizado. Como vocero del comando aporta visión estratégica y experiencia operativa en orden público y seguridad nacional. Un aplauso para Enrique también, por favor. Carlos Maldonado es vocero y coordinador programático del comando de Belén Matei. Carlos, abogado y exministro de Justicia. Lideró la implementación de la reforma procesal penal en el primer gobierno de Michelle Bachelet, fue presidente del Partido Radical y candidato presidencial, y hoy se desempeña como secretario general de Demócratas. Tras integrarse al Pacto Chile Grande y Unido, asumió como vocero y coordinador programático en seguridad del comando de Belén Matei. Su trayectoria política y visión de Estado lo posicionan para entregar propuestas sólidas y realistas frente a la delincuencia. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Y ya terminando los saludos iniciales, tenemos con nosotros a Ernesto Barros González. Ernesto, abogado de la Universidad de Chile, con más de 35 años de experiencia profesional, es experto en Derecho Comunitario e Indígena, ha presentado asesoría estratégica y legal a numerosos proyectos, principalmente en minería y energía. Se ha desempeñado en la banca también y en cargos gubernamentales de responsabilidad, entre ellos jefe de la División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, donde también debió subrogar al subsecretario del Interior. Su experiencia lo habilita para entregar recomendaciones serias en seguridad con foco en las necesidades de las comunidades. Sí, muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos hoy día también. Un aplauso para Ernesto, por favor. Bueno, como les decía, vamos a poner en la pantalla el tiempo, son 3 minutos para cada uno. El orden que vamos a ir siguiendo para las respuestas es el mismo que en que hicimos la presentación, que es el orden de la papeleta. Y la primera pregunta de apertura es pedirles que en 3 minutos nos cuenten cuáles son las prioridades de su programa presidencial para fortalecer la seguridad ciudadana de Chile y cómo en esas prioridades la tecnología se integra con el fin de contribuir a construir una sociedad más segura. O sea, cuáles son las prioridades y cómo la tecnología se integra para construir una sociedad más segura. Por favor, diputado Raúl Leiva, su primera respuesta. Muchas gracias. ¿Se escucha esto? Sí. No, ahí sí. Sí. Oye, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer mucho la invitación y felicitar a Paz Ciudadana por esta instancia, el desarrollar un summit de esta naturaleza que conjugue no solo el Estado, el gobierno, sino también la empresa privada es fundamental. Y para introducir la materia, me gustaría señalar que desde el comando de Janet Jara entendemos que la seguridad debe ser asumida como un tema de Estado. Evidentemente, los que estamos aquí tenemos múltiples diferencias y esas diferencias ya son conocidas por todas y todos. Y tenemos 2 alternativas frente a la prioridad número 1 de la ciudadanía, que es seguridad. O seguir profundizando nuestras diferencias con ataques mutuos, recíprocos y complejos, o ir un paso más allá, colocar a Chile y a las y los chilenos primero, y ser capaces de generar acuerdos en materia de seguridad. Lo cual no invalida nuestras posiciones. Cada uno de los futuros presidentes o presidentas, yo espero que sea Janet, podrá colocar énfasis específicos en alguna materia. Pero si no somos capaces de tratar con sentido de Estado y con una visión de largo plazo, la seguridad, créanme que en nuestra opinión estamos muy en desventaja con el crimen organizado, que se organiza, funciona, frente a una desorganización absoluta por parte del Estado. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros para poder vincularlo con la esencia de este seminario, de esta cumbre? Es que efectivamente nosotros, como principio rector de todas nuestras estrategias, particularmente en seguridad, es utilizar el máximo potencial que nosotros dispongamos en materia de inteligencia, de seguridad y particularmente de inteligencia artificial en la prevención del delito. Nosotros hemos planteado un programa que se llama Soberanía, que fortalezca el uso de la inteligencia artificial, donde los municipios tienen un rol fundamental que cumplir. El día de hoy se publicó el reglamento del Sistema Nacional de Seguridad en el Diario Oficial, que implementa la ley 21.730, que es la ley de seguridad, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que efectivamente lo que permite es algo que es fundamental en el desarrollo de toda política pública, pero que lamentablemente en nuestro Estado no existe, que es una adecuada coordinación entre los entes públicos y privados. ¿Qué entendemos nosotros? Que la seguridad debe estar presente en cada una de las áreas del Estado.
Por ejemplo, si vamos a construir viviendas sociales, tiene que haber un enfoque integral en materia de seguridad. ¿Por qué, por ejemplo, las viviendas de construcción simultánea o condominios sociales no pueden tener una sala espejo o venir implementadas con cámaras de seguridad, por ejemplo, o de protección, como denominamos nosotros? Para que no se me vaya el tiempo, lo que queremos es que haya una coordinación adecuada en el Estado, invocando el principio de neutralidad tecnológica que en materia de telecomunicaciones ha permitido el desarrollo de nuestro país, pero también con un certificado de pertinencia para que exista interoperabilidad entre cada uno de quienes ejecutan o financian materias de seguridad. Por ejemplo, cámaras, que exista un mismo sistema que sea interoperable, donde también proponemos la creación de una gobernanza distinta con entrenamiento del algoritmo, porque muchas veces cuando se implementan estos sistemas vienen de origen con una implementación. Nosotros pretendemos que exista un sistema nacional que permita entrenar los algoritmos en función de las necesidades de nuestro país. Muchas gracias, diputado. Vamos a... casi en el tiempo, así que vamos bien, vamos a irlo respetando. Casi, unos segundos no hemos pasado. Ahora, Rafael Harvey, del Comando Marco Enrique Dominami, la misma pregunta. ¿Cuáles son las prioridades de su programa presidencial para fortalecer la seguridad ciudadana de Chile y cómo la tecnología está integrada en esas soluciones? Gracias, Daniel. Esas prioridades, perdón. Sí. Bueno, ya lo decía un estudio de la Universidad Católica que también firmaste tú el 4 de septiembre de este año. Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es justamente la seguridad, por sobre muchas otras cosas. Aquí el objetivo principal de Marco Enrique Dominami es crear un sistema nacional de inteligencia criminal que en palabras sencillas busca aunar la inteligencia humana, financiera, territorial, digital también, con algoritmos de inteligencia que sean también auditados por el Estado. Pero en sencillo, esto busca aplicar la ley 19.974, la ley de inteligencia. ¿Y aplicarla en qué sentido? Que la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, que pocos saben cómo funciona actualmente, pero podemos hacer varias críticas de cómo funciona, no cumple la ley de inteligencia con aunar los esfuerzos de las inteligencias de las 3 ramas actuales de las Fuerzas Armadas y las 2 policías. En ese sentido, la ley de inteligencia, que está vigente desde el 2004, lleva 21 años sin ser reformada, todavía sigue en discusión ahí en el Congreso, pero a nadie se le ocurrió, excepto al comando de Marco Enrique, que se integre este sistema de inteligencia con marco legal, con fortalezas, con recursos, a la tercera policía, a la policía marítima. Sabemos que en los puertos está el problema también de ingreso de armas y drogas. Y también integrar al sistema de inteligencia gendarmería. Gendarmería, sabemos que las cárceles son la escuela del delito, ¿cómo no está inmiscuida en el sistema de inteligencia? Sobre las otras prioridades, aumentar las capacidades de carabineros, de la PDI, desde subir los sueldos, pasando por aumentar el poder de fuego. No puede ser que haya carabineros todavía con revólver de 5 tiros. Y los delincuentes con pistolas de 20 tiros hasta con cargadores reformados para 50 tiros. No puede ser que los vehículos no estén blindados. No puede ser que no tengamos permiso, que la autoridad sea tan timorata que ni siquiera ha dejado ocupar las pistolas eléctricas. Necesitamos autoridades que sean más temerarias, ¿no? Y que apliquen un poco más la fuerza. Así están las cosas. También a los carabineros no solo hay que tratarlos como un material o como un bien de poder hacer para la seguridad, sino que también no puede ser que no tengamos en cada comisaría un polígono. Los carabineros tienen que disparar y entrenar en eso, no solo disparar cuando se enfrenten a algo complejo. Hacerle un polígono, hacerle un gimnasio también. Y la inmigración, fronteras y en la Araucanía. Mejorar la vigilancia, también aplicando la inteligencia artificial, reconocimiento facial. Y hablar después de que el personal militar está exhausto. Hay que hablar sobre eso también. Está exhausto en las misiones del norte y la Araucanía. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Se entiende ahí que por lo menos una de las prioridades más relevantes sería el sistema de inteligencia y su reforma. Seguimos entonces Rafael, seguimos con Luis Cuellar, comando de Johannes Kaiser. La misma pregunta, ¿cuáles son las prioridades del programa? Y acordarse de la tecnología, cómo la tecnología se incorpora para poder abordarla. Bien, en primer término, muchas gracias por esta oportunidad de poder transmitir en forma sucinta las ideas y lo que tenemos plasmado en el programa de seguridad y defensa de Johannes Kaiser, ojalá el futuro presidente de Chile. Y básicamente nos centramos en que hoy día la inmensa mayoría de los chilenos muchas veces no puede conciliar el sueño.
porque no saben si van a despertar vivos, porque no saben si sus hijos o su esposa o quien fuere, su pareja, cuando regresan del trabajo a la universidad, los van a asaltar o les van a hacer un portonazo. Y lo peor de todo es que delitos violentos como asesinatos, como los portonazos, como que ingresen a un domicilio, turbazos, que los veíamos antes en películas, los veíamos en el cine, hoy día, en general, los medios y la sociedad los están normalizando. Cosa que no tiene nada de normal. En nuestro país no acostumbrábamos a ese tipo de delitos. Éramos un país pacífico, que convivíamos con diferentes matices, pero que convivíamos en paz, donde nuestros hijos podían jugar en las plazas y calles y donde podíamos salir con nuestras parejas de la mano a pasear en las tardes o pasear nuestras mascotas. Hoy eso prácticamente no se hace y en la realidad la inmensa mayoría de los chilenos viven atemorizados en circunstancias que quienes debieran tener miedo son los delincuentes y los terroristas. Para ello nos basamos principalmente en 3 pilares. El primero es un compromiso real, político, de emplear todas las capacidades del Estado para atacar el crimen organizado y la delincuencia. ¿Y por qué digo político real? Porque no pasa por grandes discursos, ni por relatos, ni por seguir proponiendo proyectos de ley que muchos de ellos terminan en discusiones bizantinas de años en el Parlamento, sino que actuar primero con lo que ya tenemos, que tenemos normativa más que suficiente, si muchos de los problemas ocurren porque no se aplican las leyes o porque no se respeta y no se hace cumplir el imperio de la ley. Yo me recuerdo hace más de 16 años, más o menos en esta misma fecha, campaña presidencial del expresidente Sebastián Piñera para el Piñera 1, cuando hablaba y acuñó el concepto de la puerta giratoria, y que no era otra cosa que delincuentes que son detenidos una y otra vez, los siguen dejando en libertad los magistrados. ¿Y ha habido alguna solución, pregunto yo? ¿Cuánto hemos invertido en recursos, en tiempo, en discutir en el Parlamento y seguimos exactamente igual o peor? Entonces, para ello es actuar y con hechos concretos. Y para ello nos vamos a centrar en las víctimas. La defensoría va a ser de la víctima y no del victimario. Apoyar a los carabineros. Y me refiero a apoyar a los carabineros en entregarles más implementos de seguridad, más dotación, restringir al mismo Estado que lo persigue como el INDH y como fiscales que son expertos en perseguir carabineros y no perseguir delincuentes. Para ello sí vamos a utilizar la tecnología y todo lo que esté a nuestro alcance. Además, aplicaremos la teoría de la ventana rota, es decir, atacar todas las incivilidades que es de donde nacen los problemas de seguridad. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y seguimos entonces con Enrique Basaletti, que es del comando de José Antonio Kast. Por favor, Enrique, la misma pregunta. Prioridades y cómo la tecnología se incorpora en el programa. Muchas gracias por la pregunta. Los saludo a todos y voy a ser súper conciso. Yo creo que el diagnóstico, todo el mundo lo tiene claro. Mágicamente, después de 5 años, yo fui parte de quienes comandó Carabineros en el estallido social. Gracias a Dios que ahora todos estamos de acuerdo que hay que apoyar a Carabineros, no fue lo que vivimos. Pero yo voy a decir las 3 cosas que nosotros tenemos pensado hacer si llegamos a ser gobierno. Lo primero, el tema de frenar el descontrol que hay con la inmigración ilegal. Ya saben los detalles de eso que lo va a conocer el candidato. Segundo, todo lo que tiene que ver con una reforma profunda del sistema carcelario chileno, en términos de poder desagregar aquellos criminales que tienen condenas de alto compromiso con aquellos que son más, por decirlo así, consuetudinarios y todo lo que eso conlleva. Y tercero, es todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Y por qué pasé rápido para llegar aquí? Porque es aquí donde tiene más sentido muchas de las cosas que han dicho los antecesores y seguramente los que vengan. Es que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, porque yo he leído todos los programas como tú, Daniel, desde don Ricardo Lagos, fue la primera política nacional de seguridad. En verdad uno va viendo matices, todos decimos lo mismo, todos apuntamos al triángulo del delito. Yo te escuché delante a ti hablar de esta crisis que no está en crisis, pero la verdad es que Chile no se merece seguir en este camino, que es verdad que no estamos como países que tienen estados fallidos, como lo fue en algún momento El Salvador, o como lo es hoy día una parte importante de México, en fin. Pero podemos llegar ahí si no hacemos cambios radicales y entendemos que estamos en una situación de emergencia. El resto es música. Sí, hay que ser más eficiente. Y siempre uno escucha como lo mismo, lo digo así como con rabia. Yo estuve 35 años escuchando esta cuestión de diferentes gobiernos. Hoy día, lo han dicho algunos de los antecesores, hay que hacer transformaciones durísimas,
Ya lo dije, el tema carcelario. O sea, ¿es legítimo que funcionarios que usan armamento tengan, por ejemplo, sindicatos? Es la tremenda discusión que hay que meterse. Yo creo que no. Segundo, la Fiscalía y alguna buena parte de la Administración de Justicia no vamos a tener nunca un control social sobre ellos, no tienen indicadores, no tienen meta. Da lo mismo que un fiscal atienda 40 causas y ninguna llega a término. No, se archivó. Me manda un mensaje que después cuando tenga usted otro antecedente lo voy a investigar. Eso se va a acabar y eso requiere carácter, no tan solo promesas al viento. Y hay que asumir las consecuencias que eso tiene, porque es durísimo. Y finalmente, me hago cargo de la pregunta de la tecnología con mis 25 últimos segundos, es que es transversal el uso de la tecnología. Y la tecnología, lo dijo el gobernador delante, lo han dicho otras personas, no consiste en dotar llenos de cámaras, alarmas comunitarias, sino que éstas tengan eficacia, tienen que estar interconectadas, tienen que tener inteligencia artificial, analítica, o si no, son puras quimeras. Finalmente, para terminar, digo que esta es una causa que va más allá de los partidos políticos. Yo sinceramente espero que gane quien gane, tome en cuenta estas iniciativas y se haga cargo de la seguridad de nuestro país, porque si no, ni la educación, ni la salud, ni nada de lo que necesitamos mejorar, lo vamos a poder lograr sin seguridad. Eso. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Después, en las próximas preguntas también vamos a ir ahí concentrándonos en temas de tecnología, vamos a ir ahí enfrentándonos a eso, así que está muy bien si la primera la quieren dejar más para los temas estratégicos o de las prioridades como lo hemos ido haciendo. Seguimos con Carlos Maldonado, del Comando de Evelyn Matei. Por favor, la misma pregunta, ¿cuáles son las prioridades del programa y cómo se incorpora la tecnología en ese programa? Gracias, Daniel. Lo primero, felicitar el foro y las presentaciones, la verdad que es súper interesante, muy valiosa. Todas las que escuché, llegué temprano para escucharlas todas. Hasta la de Jonathan, que no le entendí nada, pero por lo menos las láminas eran muy interesantes. Igual le tomé foto a las láminas, así que... y se entendía bien la idea, digamos, que el policía esté interconectado digitalmente y tecnológicamente con una serie de implementos para poder hacer mejor su labor, digamos, de control ciudadano, de control del delito. Mira, la prioridad en materia de seguridad, lo mismo hicimos, tú recordaste que nos tocó implementar la reforma procesal penal años atrás, hay que mejorarla, por cierto, no porque haya me tocado participar de su génesis, pienso que sea perfecta, hay que mejorarla, tiene problemas. Fue un avance civilizatorio, mejoró la transparencia, la rapidez, separó las funciones de investigar y las de juzgar, pero ha tenido algunos impactos negativos en materia de seguridad. Se trata de medir, y por lo tanto, si me dice cuáles son nuestras tres primeras prioridades como futuro gobierno de Chile, como espero que sea encabezado por Evelyn Matei: reducir el número de delitos, reducir el temor y aumentar el número de condenas. Que dicho de otra manera, es reducir la impunidad. Porque lo demás es música, como dijo Enrique. Hay que ver estas cifras e irlas comparando año a año. Como gobierno cumplimos con que hubiera menos delitos, con que hubiera más condenas y con que bajara el temor de la ciudadanía, o no. Porque uno puede tomar 1000 medidas, sacarse 1000 fotos, destruyendo armas, y haciendo no sé qué, mostrando equipos, y si sigue el mismo índice de temor, o sigue subiendo la cantidad de delitos, o sigue habiendo un bajísimo número de condenas sobre el total de las denuncias, no avanzamos nada. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a medirnos en lo que duele, en números reales. Luego, ¿cómo lograr eso? Es un abordaje integral que está en el programa, ustedes lo pueden ver, está en la página web de Evelyn Matei. Es integral, desde la prevención situacional, iluminación, ¿cierto?, las canchas, los paraderos, las cámaras, hasta todo el tema pasando por todo el ciclo, digamos, desde la vigilancia, la observación, la vigilancia, la determinación del curso de acción. La observación y vigilancia, tecnología, sin ninguna duda, aumenta, digamos, geométricamente la capacidad del Estado de observar, pero luego hay que procesar esa información, inteligencia artificial, y hay que reaccionar. No sacamos nada con observar y procesar si no tenemos reacción rápida para que la gente llegue temprano. Para que la reacción llegue temprano. Evelyn Matei logró en la Municipalidad de Providencia, la única candidata alcaldesa, exalcaldesa, y que logró reducir a 2 minutos y algo el tiempo de reacción de las fuerzas operativas cuando ocurría algún incidente de seguridad en su comuna. Es lo que queremos hacer en todo Chile. Y eso significa también dotar de mayor dotación, 10.000 carabineros más, dotar de equipamiento para que esos carabineros tengan vehículos, tengan benzina, tengan armas, tengan TS, tengan todo lo que tengan que tener. Y de ahí mejorar el sistema de justicia, para que no pueda ser esto de que la puerta es giratoria o que las penas son muy bajas. Porque también mucha parte de la sensación de seguridad deriva de esa falta de dureza que la gente observa en
la administración de justicia. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Un aplauso también, por favor. Y terminamos esta primera ronda de respuestas a la primera pregunta con Ernesto Barros del comando de Harold Mayne Nichols. Por favor, Ernesto. Muchas gracias y gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de este tan importante tema. Quisiera no repetir, pero voy a decir dos cosas fundamentales iniciales. Queremos enfrentar el fenómeno delictivo desde a lo menos tres aspectos. El primero, que el control, la persuasión y la persecución criminal necesita urgentemente ser integrado. Acabamos de escuchar una exposición de un funcionario público que nos hablaba de que la cifra de secuestro en Chile no estaba integrada, que podían ser de fuentes diversas. Eso a esta altura no puede ocurrir, o si ocurre es gravísimo. Necesitamos integrar la persecución criminal. Para que se cometa un delito basta uno o una banda, pero para perseguirlo necesitamos policías de investigaciones y carabineros, necesitamos un fiscal, necesitamos pruebas, necesitamos un juez de garantía que lo deje a resguardo y un gendarme que lo cuide. Bueno, esas cuatro fases, esos cuatro elementos del funcionamiento del Estado requieren necesariamente ser integrados. Ya no basta trabajar desintegradamente, no se puede. Aunque usted aumente el presupuesto al infinito, si no tiene coordinación, eso no va a ocurrir. Necesitamos trabajar prevención social del delito, que no es otra cosa que atacar las causas del delito y atacar fenómenos como que hoy día tenemos un estadio nacional que hoy día no fue a estudiar. 50.000 personas que están en deserción del sistema escolar, que tienen entre 5 y 20 años. Eso es enorme y necesitamos trabajar en aquellos lugares y en aquellos aspectos que sabemos que la posibilidad de llegar al crimen o estar sometido a la posibilidad de ir a una banda se aminoren y recuperemos por ese lado jóvenes en riesgo social. Necesitamos hacer prevención situacional, como bien han dicho los demás expositores, y me sumo a esa idea, y no solo a la idea de la prevención situacional, que es aquella que probablemente, para no hablarlo técnicamente, aquella que mejora la seguridad espacial y específica, mejora también el temor. Tenemos un récord mundial de temor. Nuestras cifras andan entre el 80 y el 90% de la población atemorizada de verse efectivamente expuesta a un delito, cambiando conductas, hábitos, salir de noche, caminar por el barrio. Eso es insoportable en el largo plazo. Y finalmente necesitamos, y me sumo, metas. Sin metas, sin que no se mida esto, no tenemos ninguna posibilidad de mejorar. Ni siquiera saber cuándo lo hicimos bien, ni dónde estamos equivocados. Un buen programa de gobierno requiere un buen acuerdo con todas las fuerzas políticas, especialmente parlamentarias, pero muy particularmente con un acuerdo con la ciudadanía. Rendir cuenta cada 6 meses de cómo nos ha ido, en qué hemos avanzado y dónde hemos retrocedido. Yo creo que ahí tenemos una posibilidad de poder avanzar. Perfecto. Muchas gracias, Ernesto. Terminamos con esta pregunta, la primera ronda. Vamos a hacer 3 preguntas por el tiempo que tenemos. Y en la segunda, ya habiendo presentado cuáles eran las prioridades que tenía cada uno de sus propuestas y de sus programas, creo que hay una que coincide, algunos con más intensidad, otras con menos, pero sabemos que no basta solo con la persecución y el control, que eso es importante, tenemos que hacer prevención. Y eso es algo que está declarado al menos en todos los programas. Eso no es algo que está ausente. En esta materia, en prevención, la pregunta es ¿cómo las tecnologías podrían ayudar a prevenir la ocurrencia de delitos? Y lo que les voy a pedir también es un foco, porque vamos a juntar 2 preguntas que teníamos aquí, en las municipalidades. Porque si bien la prevención se puede hacer desde muchas instituciones públicas, sabemos que las municipalidades en el territorio tienen una exclusividad en la materia. Por lo menos hoy día en materia de ley. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que puede abordarse, o cómo el programa de los candidatos que ustedes representan, cómo puede abordarse la prevención en el rol municipal, pero también principalmente con tecnología? Entonces, partamos primero, Raúl, de nuevo, en el mismo orden, por favor. Sí, Daniel, muchas partamos gracias. con el tiempo. Mira, previo hay que hacer una distinción clarísima en lo que es control y sanción y persecución criminal de un órgano autónomo que es el Ministerio Público. Centrado eso, yo creo que hay 6 pilares fundamentales en materia de seguridad en donde la tecnología también aplica.
que haya una adecuada institucionalidad, formas de gobernanza distintas. En segundo lugar, que haya una información adecuada. La data tiene que estar bien establecida. En tercer lugar, obviamente que haya prevención social y situacional y comunitaria, y ahí los municipios tienen un rol fundamental con los programas que ellos expanden a través del territorio. En cuarto lugar, el control y sanción, fortalecimiento de las policías, dotarlos de medios reales para que puedan desarrollar su accionar y particularmente con medios tecnológicos. En quinto lugar, un tema que se soslaya pero que es fundamental, que es la rehabilitación de aquellas personas que cometen algún tipo de delito, si no se produce un loop permanente. Y en sexto lugar, la asistencia a las víctimas y particularmente un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que obviamente la defensoría de las víctimas es fundamental. Desde el punto de vista de la tecnología y el rol que se asume, yo creo que es importante señalar que toda política pública tiene que ser sostenible o sustentable desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y que también tenga legitimidad social. Esos cuatro factores en cualquier política pública son irredarguibles y si tú no los tienes, no se genera sostenibilidad en el tiempo. Por eso la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que se preocupe a mediano y largo plazo de implementar estas políticas públicas, es fundamental. ¿Y qué medidas tenemos nosotros, particularmente en el plan soberanía? Por eso, soberanía. Es que justamente nosotros seamos capaces de integrar y unificar la infraestructura tecnológica para prevenir el delito, con algoritmos, con registros biométricos, que permitan estar entrenados de acuerdo a la realidad nacional. Y ahí los municipios tienen un rol fundamental. Y que todas estas cámaras de televigilancia o de teleprotección estén debidamente integradas, y ahí retomo lo que planteaba en un principio, que es el principio de neutralidad tecnológica, y que efectivamente existe un certificado de pertinencia tecnológica para invertir en seguridad. Municipios, gobiernos regionales no inviertan en lo que quieran, sino que algo que efectivamente sea interoperable. En segundo lugar, tiene que haber una plataforma de acceso centralizada, tanto los municipios como todos los sistemas de emergencia, que es lo que uno podría decir el 911, que no solo permite un mejor control, sino también generar accountability de los tiempos de respuesta y cómo se desarrolla. En tercer lugar, obviamente que tengamos inteligencia artificial y algoritmos eficientes, por eso proponemos la creación de un Centro Nacional de Entrenamiento para Algoritmos de Seguridad Pública que estén adaptados a la realidad local de nuestro país y obviamente las instituciones públicas estén a cargo. Finalmente, también es importante para que exista una adecuada comunicación, crear un sistema integrado y dedicado tecnológicamente de comunicación desde los municipios a nivel central, regional y luego al nacional, no que esté colgada al 5G, sino que existe una plataforma y una red integral. Y finalmente, la creación de un consejo operativo de inteligencia artificial junto a las policías y el Ministerio Público que le dé estabilidad y una adecuada gobernanza institucional. Hacerla compatible con la Ley de Protección de Datos Personales que entra en vigencia el próximo año, pero respecto de la cual tenemos que estar muy atentos para siempre respetar la dignidad de las personas en el caso de esta teleprotección. Muchas gracias, Raúl. Seguimos con Rafael Harvey, del Comando de Marco Enrique Minami, la misma pregunta. La prevención y tecnologías para la prevención y municipalidades en ese rol casi exclusivo de prevención en el territorio. Sí, casi siempre, Daniel, la prevención está dada también con la reinserción social, como ya decía el diputado. Eso está claro aquí por todos. Pero, bueno, los municipios no dependen del gobierno. Pero sí se pueden hacer cosas ahí como compartir datos y tener datos en conjunto con las policías. También yo insisto en la ANI, en aunar criterios ahí. También se pueden dar mayores, ha estado en discusión por ahí, parece en el Congreso, mayores facultades de la seguridad ciudadana a los policías de barrio, como denominan otros. Incluso hay algo que quedó fuera de la ley que se publicó ahora en julio de este año, en donde varios exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, autorizados por ley de control de armas, portar armas, fueron excluidos, es decir, no pueden ocupar sus armas si es que se desempeñan en seguridad ciudadana, y que hay que evaluar eso nuevamente. Otra cosa es que el Ministerio de Seguridad Pública tiene que estudiar y aunar criterios y trabajar en conjunto, porque la pregunta también decía de qué forma trabajar en conjunto con la Fiscalía. Hay que aunar criterios ahí sobre la RUF, regla del uso de la fuerza, eso es esencial. Recordemos Panguipulli, un carabinero que tuvo que disparar a un malabarista que lo iba a atacar y estuvo 2 años en juicio, 2 años fuera de servicio. Y yo sin ser, no quiero ser autorreferente, pero sin ser magíster en derecho penal en esa fecha, yo sabía que ahí sí hubo un legítimo uso de la fuerza. No me gusta esto de la legítima defensa para el Estado, ¿no? El Estado no se defiende, el Estado tiene que atacar también, ¿no? Más que defenderse. Para eso tiene la potestad de la fuerza.
Y la verdad es que ese carabinero era tan distinto el criterio de la Fiscalía que intentó condenar a ese carabinero. Pero 3 jueces en un juicio oral en lo penal dijeron, no, está equivocado, colega. No, nosotros 3 pensamos que no, que ahí sí hubo un legítimo uso de la fuerza de parte del carabinero. Entonces esos criterios no pueden ser tan distintos. No puede ser. A ver, yo insisto en que más que tecnología, o tiene que ver también con tecnología, insisto en los refuerzos a las policías, sobre todo en carabineros, insisto, nuevamente, desde subir los sueldos, desde blindar los carros de carabineros que no están todos blindados. Y en tecnología, bueno, hagamos polígonos en cada una de las comisarías, polígonos virtuales, que también se puede entrenar con eso y hay bastante tecnología sobre eso. Y no existen. Así que eso se puede hacer y se puede hacer también con presupuesto de los gobiernos regionales. Tienen harto presupuesto, así que en vez de robárselo, lo pueden invertir ahí en las comisarías, ¿no? Perfecto. Eso. Muchísimas gracias, Rafael. Seguimos con Luis Cuellar del Comando Johannes Kaiser. La misma pregunta, de la prevención, tecnología para la prevención, cómo se podría usar y particularmente el rol de los municipios. Correcto. Bueno, como todos ustedes saben, los municipios son los que están en los territorios, son los que enfrentan a diario y los que reciben a diario los reclamos, las constancias de la gente que es víctima de la violencia y del crimen organizado, del narcotráfico. Y que gran parte de ello también está relacionado al descontrol que tenemos en la frontera. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque hay mucha gente que no sabe que hasta el año 2020 el ingreso a Chile por un paso no habilitado era un delito y tenía pena de cárcel. Pues bien, en el 2020 se deroga el artículo 69 del Decreto de Ley 1094 y hoy día ingresar a Chile por donde quieran, como Pedro por su casa, como se dice habitualmente, no es ni siquiera falta. Y por eso que tenemos una migración descontrolada y por eso que tenemos hoy día más de 11.000 extranjeros en nuestras cárceles y que los estamos alimentando con plata de todos los chilenos. Volviendo al tema de los municipios, por cierto que se requiere tecnología. Ya hay muchos esfuerzos en distintos municipios en colocar cámaras, en colocar lectores de patente, que por cierto contribuyen al robo de vehículos y muchas cosas más. Pero hay algo súper importante que estamos al debe. Y estamos al debe, yo creo que porque hay una inacción del Estado. Lo que planteamos nosotros es que la seguridad tenemos que verla desde una visión sistémica como Estado, de tal forma que el gobierno sea el crisol donde se amalgamen todas las capacidades del Estado. Y cuando hablo de capacidades es sincronizar, coordinar y hacer que funcionen en el mismo sentido los 3 poderes del Estado. Los 3 poderes, porque no sacamos nada con que la gente denuncie, el fiscal haga su trabajo investigativo, le dé las tareas a las policías y finalmente el magistrado lo deje libre. Ahí hay un poder que no funcionó. Entonces nos vamos a centrar en eso. Sí nos vamos a hacer propias las tecnologías porque hoy día tampoco es presentable que tengamos el 133, el 132, el 134 y una infinidad de números y podríamos perfectamente tener un número único. Yo creo que tenemos la capacidad y los talentos en nuestro país más que suficientes para tener una plataforma integrada. Y para ello necesitamos integrar la seguridad desde el más alto nivel, desde el nivel central, el nivel regional, el nivel provincial, que muchas veces lo odiamos, porque miramos el país desde la óptica de Santiago. Entonces nos bajamos desde el Estado central a las comunas. Pero hay que mirar las regiones, que también hay delincuencia y que también tienen problemas. Chile no es Santiago. Por lo tanto, hay que integrar el nivel provincial para que coordine las comunas y el nivel comunal. Y eso sí se requiere tecnología, se requiere una gobernanza de datos, de tal forma que la información que ingrese un servicio, que puede ser un municipio, que ingrese el Servicio Agrícola y Ganadero, que ingrese CONAF, la vean las policías, la vea el Ministerio Público y se monitoree desde el nivel central, desde el nivel provincial y desde el nivel regional. Y para eso lo que necesitamos es ir viendo cuán efectivos somos en las medidas, de tal forma de irlas monitoreando y ir tomando decisiones en tiempo real. Excelente, muchas gracias Luis. Y seguimos la misma pregunta con el representante del Comando de Evelyn Matei, Enrique Basaletti, por favor. No, gracias, muy bienvenido. Perdón, de José Antonio Cast. De José Antonio Cast, Enrique Basaletti, perdón. Pero andan por ahí, está bien. Está bien. Bueno, estaba pensando, compleja la respuesta si uno quiere ser un reel, la lanzo, pero voy a decirlo de esta manera. Yo creo que se manosean mucho los conceptos por la teoría que todos dominamos, pero no se miden. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Control de gestión, indicadores, metas responsables son clave. El resto es música.
Escribamos lo que queramos, digamos lo que... Es fácil decirle a ustedes lo que ustedes quieren escuchar, ¿no? Pero no es cierto. Porque no todas las cosas, todas las acciones que uno acometa para prevenir tienen el mismo efecto. Entonces nos quedamos con la quimera. Por ejemplo, la prevención social, maravillosa, pero reditúa a tan largo plazo que la urgencia que tenemos requiere medidas más drásticas. Y aquí voy. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, lo voy a enganchar de inmediato. Prevención situacional, ¿no es cierto? La situacional de la municipalidad es que los espacios más seguros, iluminados, los sitios de riazo los vamos a controlar. ¿Quién mide esa cuestión? ¿Quién se compromete? Hay una ley, la ley STOP, y tú la conoces bien. Y resulta que al final se transformó en un saludo a la bandera. Van a hacer un data show, comentan, se agarran de los brazos y se van. ¿Dónde queda alguien comprometido? ¿Dónde alguien tiene un plazo para que el fiscal se ponga rojo y a las otras 2 semanas o al mes venga y traiga los datos de los detenidos como le fue? O carabineros que digan, mira, sí, patrullé y obtuve estos resultados. O la PDI, en fin. Yo creo que hay que ponerse serio en esto, Daniel, porque el resto, te digo, me da como lata, porque es como uno repite las mismas cuestiones, pero no se hacen, no se miden y a nadie le cuesta nada. Total, ¿quién se ha ido? ¿A quién le han pegado un golpe al conejo cuando los resultados no son concretos? A ver si fue una empresa privada. Entonces, yo creo que la tecnología es clave, pero cuidado, pero es un complemento. Porque hoy día la gente toda reclama y todos aquí estamos re buena onda con los carabineros, falta que se den un abrazo con ellos. Porque no hay, porque son escasos, porque aunque tú tengas tecnologías cámara, aquí veo un par de directores de seguridad, yo fui de la Reina, lo que pasa es que cuando la cámara detecta o la alarma, tiene que llegar un funcionario a tener el control de eso, ¿me entienden? Y los carabineros no se forman por cuestión espontánea. Aquí yo podría hacer un censo, levantar la mano, todos los que creen que su hijo sea carabinero, todos los queremos, pero nadie quiere arriesgar a un ser querido a que se exponga para que lo metan preso, para que le peguen un balazo o para que no tenga las condiciones que requiere. Entonces hay que invertir en estimular, primero, de que jóvenes valiosos quieran entrar a carabineros. Y eso tiene que ver con remuneraciones, con dignidad, con certeza jurídica y otras cosas más. Entonces, cuidado con la tecnología. Yo la adoro, Daniel, tú me conoces, pero quedar sujeto a que es como la gran solución, no, es un tremendo complemento, pero si no está acompañado de cambios estructurales en la justicia, en el Ministerio Público, aquí tenemos al ministro que lo confiesa, o sea, hay muchas cuestiones que se pueden y se tienen que mejorar en relación con lo que es la persecución penal. Así que prevención sí, pero yo antes diría, ¿qué sirve más, qué sirve menos? ¿Me entiendes? Porque si no, usted queda, ya, vamos a tener todas las plazas iluminadas y se acaba el delito. Los carabineros, hay más carabineros y van a tener con mayor frecuencia los mismos delincuentes, pero no les pasa nada, porque alguien habló de la impunidad. ¿Quién fue? Se me había pasado, estoy totalmente de acuerdo. La impunidad es el cáncer para la seguridad de una nación. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy bien. Seguimos, Enrique, representante del candidato José Antonio Kast. Y ahora seguimos con Carlos Maldonado, representante del Comando de Evelyn Matei. Por favor, Carlos. Ya, gracias. Oye, mira, lo primero es que precisar una cosa, evidentemente ninguno de los que está aquí, ningún candidato piensa que la tecnología va a terminar con el delito, pero es una gran ayuda y estamos en un encuentro de tecnología y por eso estamos enfatizando en eso, porque el público entiendo que es de esa área, digamos, o tiene una especial sensibilidad o es parte del área de la tecnología desde el punto de vista público o privado. Quiero citar 2 cosas, perdónenme que lea muy rápido. Inversión histórica de 2.500 millones, programa de Limatei, 2.500 millones de dólares para dotar al Estado de las herramientas necesarias para proteger a los chilenos. Aumento de recursos en qué? En dotación de policía y gendarmería, nuevas tecnologías, mejor equipamiento. Y luego hay un parrafito específico de tecnología, dice más tecnología para recuperar el control territorial, 2 puntos. Cámaras inteligentes con reconocimiento facial, pórticos de lectura de patentes, drones de largo alcance, tecnología satelital, radares, escáneres fijos y móviles y sistemas avanzados de inhibición de señal y de seguimiento de medidas penitenciarias. También se reforzará la ciberinteligencia. Lo digo porque es bien específico relacionado con el tema, digamos, del encuentro, que es la tecnología. Miren, seguridad sin duda que es un fenómeno, digamos, muy amplio. La lucha contra el crimen en ningún país la va a terminar nunca. El problema es que un país la puede ir ganando o la puede ir perdiendo. Y Chile la va perdiendo. Y eso hay que revertirlo, hay que empezar a ganarla. Por eso dije mejorar los números, que se demuestre que se está ganando la lucha contra el crimen, que la gente sienta menos temor, que haya menos delito, que haya más condena. Eso implica, en cuanto a la pregunta, incorporar mucha tecnología, porque hoy en día la tecnología aumenta las capacidades. Incluso hay un término que no recuerdo cuál es, pero es como estos lentes que se ponen y que el lente graba y te aumenta. Es como, digamos, es como algo biónico.
Entonces, el funcionario del Estado encargado de seguridad, evidentemente puede hacer mejor su labor si tiene ese apoyo tecnológico incorporado. Si tiene cámaras, si tiene apoyo, digamos, de análisis de información a través de inteligencia artificial, puede ser un superfuncionario, en la medida que la tecnología esté, como todos dicen, estamos de acuerdo, bien elegida, bien implementada, bien capacitado, etc. ¿Ah? Hemos visto tecnologías maravillosas. La mañana estuve en la Expo de Seguridad y en el Casa Piedra y la verdad que hay de todo. Ahora el tema es elegir bien lo que se va a comprar, capacitar bien, evaluar que dio resultados y potenciar lo que mejor funcione. Ahora, en cuanto a los municipios en concreto, que también es parte de la pregunta, perdona que estoy tratando de abordar los temas de la pregunta, la verdad es que en Chile se fue a poco creando esa capacidad de los municipios en materia de seguridad, precisamente por la falencia que el Estado tenía en la materia. Los municipios trataron de empezar a estar más cerca de la gente en un tema que a la gente le importaba mucho, que era la seguridad. Y ahora hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar eso y transformar a los guardias municipales, a los inspectores municipales, en parte del Sistema Nacional de Seguridad, en coordinación estrecha con Carabineros para el cumplimiento de su labor como una primera instancia el guardia municipal y luego la policía para lo que es más grave o para lo que, en fin, requiere una mayor fuerza estatal. Excelente, Gracias. muchas gracias, Carlos. Y seguimos con Ernesto Barros, del comando de Harold Mayne Nichols. Por favor, la misma pregunta, tecnologías en materia de prevención y los municipios. Sí, me sumo a las palabras en el sentido de que las tecnologías son claves, muy importantes, pero son básicamente herramientas de respaldo para algo que todavía estamos en pañales. Yo creo que hay que enfatizar algo. La coordinación y la integración de los sistemas de persecución criminal, de prevención situacional del delito y de prevención social hoy día carecen de unidad. Y necesitamos urgentemente tener eso. Yo creo que si hay algo importante que los candidatos y las candidaturas y el próximo presidente o presidenta pueden entregar es que necesitamos un plan nacional para combatir el crimen, mejorar, atacar la violencia y mejorar la paz en nuestros barrios. Eso es urgente. ¿Cuándo nos ha ido bien? Cuando logramos hacer eso. Alguien se pregunta, ¿este país hizo un metro en un año, 10 años, 20 años, 30 años? Hay que comprometer una idea de gobierno de largo plazo para poder trabajar cualquiera de estos aspectos. Y me voy a ir a la prevención, como bien indica la pregunta. Hay dos cosas que en prevención podemos hacer o podemos mejorar. Si decimos que tenemos temor a niveles insospechados, 80, 90%, ese temor no es igual en Punta Arenas que en Colchane ni que en San Joaquín. Tenemos que ser capaces, a través de mecanismos, por ejemplo, de inteligencia artificial, encuestas barriales, verificadores, dónde y cómo se siente temor en el barrio. No es igual. Y yo creo que hacemos de alguna manera una exacción de sacamos la cifra, aplicamos política, pero no todas partes, y tomo la intervención anterior tuya, que decía que una cámara puede servir o no servir. En general hay algunas cosas que sirven habitual y definitivamente. Y las han mencionado acá y me sumo. Pero hay que medirlas, hay que saber. Detrás de la tecnología siempre tiene que haber organización social, personas que confían en el otro, porque la verdad que va a ser el grupo de WhatsApp del barrio o el grupo de inteligencia artificial, debo suponer que mi vecino no me va a fregar a mí ni falta. Hay que tener tejido y confiabilidad y capital social para poder aplicar tecnologías que realmente nos den certeza, seguridad y mejor vivir. Y finalmente hay modelos predictivos. Hay lugares donde, por ejemplo, las incivilidades que se mencionaban generan un temor y son recurrentes. Rayados, ocupación del espacio público, fenómenos de incivilidad que perfectamente son compatibles a nivel municipal y que los municipios pueden integrar a través de políticas sociales y locales focalizados en los lugares donde hay más temor. Yo creo que no nos podemos conformar que teniendo 38% de victimización tengamos el 90% de la población atemorizada. Así que yo creo que ahí podemos levantar de alguna manera ideas de prevención y de mejoría en el temor y la certeza en el barrio sobre todo. Excelente, muchas gracias, Ernesto. Con esto, un aplauso para este segundo módulo, para esta segunda pregunta, por favor. Matemático para el otro tiempo. Que ya hicimos el esfuerzo de responder.
fuerte aplauso a todos los participantes de este interesante panel y también al moderador, por cierto. A todos. ¿Terminamos? Sí, ya terminaron. Ya está. Parece que sí. Muchas gracias por haber sido parte de este foro de conversación. A Daniel Johnson también, director de Fundación Paz Ciudadana, por haberlo moderado. Y a todos los asistentes por haber sido parte de este foro de seguridad pública tan interesante que ya ha finalizado en el marco del 13º Summit País Digital 2025, descifrando el algoritmo del futuro. Damos las gracias también a quienes nos han acompañado, autoridades, ejecutivos, directores y socios de las Fundaciones Paz Ciudadana y País Digital, académicos, por supuesto, y a todo el público presente.